Andrea Putzkarade ha ganado el 22º Festival de Eurovisión Junior representando a Georgia. El niño de 11 años obtuvo 239 puntos en la final de Madrid con su canción To My Mom. La victoria de Putzkarade otorga a Georgia su cuarto triunfo en Eurovisión Junior, lo que convierte al país en el más laureado en la historia del certamen. Ganar Eurovisión debería implicar la entrada inmediata en la Unión Europea. Así, además de Georgia, tendríamos a Israel. ¡Qué maravilla! Ina Afinogenova, todo tuyo. Sí. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. A finales de octubre, tras las elecciones parlamentarias en Georgia, las denuncias por parte de la oposición de presunto fraude electoral, los testimonios así farragosos de observadores internacionales y el apoyo de los sospechosos habituales, como los llamó Irene, la Unión Europea y Estados Unidos a la idea de una eventual repetición de los comicios, ya estaba bastante claro que la situación no iba a salir del atolladero por sí sola y que tendría más y más giros de guión. Lo sorprendente en este caso es que el girito final vino por parte del reelecto gobierno georgiano. Claro, es sorprendente porque en este tipo de relaciones de poder entre Bruselas y países postsoviéticos a los que se les prometió una integración en la Unión Europea hace años a cambio de toda una lista de reformas, los golpes sobre la mesa le corresponden solo a Bruselas. ¿Quiénes son los de Tiflis, los de Kiev o los de Chisinau para abrir la boca? Bueno, pues el jueves pasado el recién nombrado primer ministro Irakli Kovakhidze anunció que Georgia pondría en el congelador las negociaciones con la Unión Europea sobre su integración en el bloque hasta finales de 2028, como ya mencionamos, y que, ojo, tampoco aceptaría el apoyo presupuestario de Bruselas hasta ese momento. En los últimos algo más de 30 años desde la desintegración de la Unión Soviética, Georgia se ha convertido en el país de este territorio que más avanzó hacia el sueño occidental, una suerte de laboratorio postsoviético en aspiracionismo europeo. El primero en acoger lo que hoy conocemos como las revoluciones de colores, uno de los más aplicados adoptando reformas para pasar a formar parte de Occidente, al menos a nivel simbólico. Uno de los primeros en elegir un presidente con una licenciatura en Estados Unidos. Las avenidas y los monumentos que levantaron a líderes estadounidenses un tanto cuestionables quedan como una simpática anécdota al lado de todo lo demás. Y de repente no solo votan mal en octubre, sino que además rechazan el sueño europeo. Esto es inaceptable, ¿verdad? Indignante. ¿Por qué lo hacen? Porque, bueno, la Georgia de hoy no es la de hace 21 años, cuando comenzaban esas revoluciones de colores. Cuando se dio la revolución de las rosas, el país se encontraba en un estado paupérrimo. Su entonces presidente Eduard Shevardnadze no gozaba de mucho apoyo popular, la gente quería cambios y tenía una serie de reivindicaciones más que legítimas. Hoy, y viendo los resultados de las propias elecciones, se ve que el peso crítico de los descontentos ni es tanto peso ni parece tan crítico. Georgia ha estado atravesando una relativa estabilidad económica en los últimos años, esquivando las amenazas derivadas de los terremotos geopolíticos e incluso llegando a beneficiarse de ellos en cierto punto. Irene ya comentó que no es que se tratase de un partido prorruso, sino que más bien es un partido sin ideología clara, populista y tecnócrata que hace ejercicios de equilibrismo para quedar bien con Dios y con el diablo. Los presentan como títeres de Putin en todos los titulares por una serie de cuestiones que podríamos resumir en una sola idea, que no se quieren meter demasiado con un vecino que ocupa, ojo, una sexta parte de la tierra continental, que está armado hasta los dientes, con ojivas nucleares y con un liderazgo político descrito insistentemente en los grandes medios como imprevisible y desquiciado, por no decir directamente loco. Teniendo en cuenta la experiencia de Ucrania, pues oye, quizá no sea del todo descabellado y quizá era de esperar que intentarían rentabilizar esta cautela, convirtiéndola en un activo político y en una ventaja al lado de las propuestas de la oposición, ¿no? Es que no es tan difícil de entender, de verdad. En el año 2023, Georgia recibió de Rusia unos ingresos evaluados en más de 3.000 millones de dólares, derivados de remesas, turismo, exportación, lo que equivale al más del 10% del PIB del país. Rusia es el segundo socio comercial de Georgia y Georgia también es uno de los principales destinos turísticos para los rusos. Además, se convirtió en un lugar de acogida para decenas de miles de rusos que salieron de su país tras la invasión de Ucrania, ya sea por motivaciones políticas o bien huyendo de la movilización.
Cuando entre el 10% y el 15% de tu presupuesto estatal está directamente relacionado con el país de al lado, pues hombre, no es tan fácil imponerle sanciones, cosa que Georgia se negó a hacer tras la invasión rusa de Ucrania. Apoyar el envío de armas para que vuelen en dirección a ese vecino patrocinador. Recordemos que Tbilisi estuvo en contra de armar a Ucrania, y meterle el dedo en la llaga, así como hobby, pues hombre, es complicado. ¿Podemos hablar de una suerte de colonización de Georgia por parte de Rusia por eso? Y también de Abjasia y Osetia del Norte, muy probablemente. ¿No es acaso rechazar todo eso a cambio del sueño europeo un simple cambio de un colonizador por otro? Pues para ello habría que analizar qué es lo que le pide la Unión Europea a Georgia para abrirle la puerta a su club de los elegidos, y quizás repasar algunas de las reacciones que no tardaron en llegar desde el jardín una vez que Georgia dio marcha atrás. El sueño georgiano, como ya nos dijo Irene, no estuvo en ningún momento en contra de la integración en la Unión Europea. Pero curiosamente, algunos dirigentes clave de la Unión Europea han estado favoreciendo tradicionalmente a la oposición y han intentado limitar de alguna manera el poder del partido gobernante. Desde el año 2014, el país mantiene el estatus del país asociado a la Unión Europea, una suerte de medio camino de entrada al bloque. Y en este tiempo, en el que gobernó el mismo partido que gobierna hoy, adoptó una serie de regulaciones que impone la Unión Europea, incluso más rápido lo hizo que otros candidatos. En marzo de 2022, Georgia recibió permiso para solicitar la membresía plena a la Unión Europea, y a partir de entonces empezaron los toquecitos de atención. Que tenía que sancionar a Rusia, que tenía que apoyar el envío de armas a Ucrania, que tenía que retirar la ley de agentes extranjeros. De esa iniciativa también les hablamos en el programa anterior. Y no solo esto, recuerda la especialista en espacio postsoviético Almut Rochovansky que la Unión Europea presentó una lista de prioridades o condiciones que Tbilisi tenía que cumplir para obtener el estatus de país candidato. La letra pequeña traía píldoras venenosas. Sueño georgiano tendría que compartir el poder con la oposición, permitir que expertos extranjeros designados por la Unión Europea examinaran los nombramientos de altos funcionarios del Poder Judicial, permitir que las ONG que luchan para que el gobierno sea sancionado y destituido participen en la elaboración de leyes, entre otras prioridades. Después de un tira y aflojo sobre estas condiciones, Georgia finalmente obtuvo el estatus de candidato hace algo menos de un año. Pero cuando aprobaron la ley de agentes extranjeros desde Bruselas, se amenazó con detener el proceso de adhesión de Georgia indefinidamente. Y cuando los georgianos votaron mal en octubre, la Comisión Europea emitió un comunicado en el que reconoció que el proceso de adhesión de Georgia a la Unión Europea estaba de facto congelado y que los 121 millones de euros de apoyo presupuestario pactados se cancelarían. Ah, amigo, lo dijo la Unión Europea en octubre. ¿Es Georgia entonces la que renuncia al sueño europeo o es Europa la que le jode el sueño? Esto es lo que plantea Rochovansky, entre otras cuestiones, que antes de que los títeres de Putin anunciasen nada, ya estaban en un purgatorio por voluntad de Bruselas. Su decisión de no perseguir el sueño europeo no cambia absolutamente nada, es un acto puramente simbólico que pone en evidencia a la Unión Europea. Solo esta organización puede tomar este tipo de decisiones. Es una relación unidireccional que sobre todo se manifiesta con países como Georgia. De hecho, el propio Kovacic, que anunció la retirada de Georgia, matizó al día siguiente su declaración y dijo que si la Unión Europea se ofrecía a negociar la adhesión, que él firmaba ese mismo día. Pero claro, las protestas ya estaban en marcha. La presidenta Salomé Zurabishvili, ciudadana francesa, dicho sea de paso, ya pedía a los estudiantes que salieran a la calle a protestar a través de su cuenta de X, y los voceros de la Unión Europea ya estaban emitiendo sus comunicados. Y países como Letonia, Lituania y Estonia, como ya dijiste, introduciendo sanciones contra algunos altos cargos georgianos. Para que no nos olvidemos quién de entre todos los europeos es el más proeuropeo y el más aplicado. La nueva alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, de la que les hablamos en algún programa anterior, siguiendo probablemente el fervor estonio por sancionar, dijo que la Unión Europea podría castigar a Georgia por su rechazo a integrarse. ¿No quieres ser mi amigo? Pues sanciones. Claro, pero si la misma Unión Europea no quería que Georgia fuera su amigo. En resumen, si quieres adherirte, no te dejaremos. Si no quieres adherirte, habrá consecuencias. La alta diplomacia europea, con el sello de Kaja Kallas, hija de quien fuera funcionario del Ministerio de Finanzas de la República Socialista Soviética de Estonia, jefe de la sede estonia del Banco Estatal de la Sangrienta URSS y diputado del Consejo Supremo de la URSS.
El primer ministro georgiano describió toda esta situación como un chantaje por parte de la Unión Europea que hace que el inicio de las negociaciones de integración dependa de que el país entregue parte de su soberanía. Y como para darle la razón, ese mismo día el Parlamento Europeo aprobaba esa resolución pidiendo una repetición de elecciones en Georgia bajo la supervisión no ya de la OSCE, no, sino de la propia Unión Europea. Eso sumado a una larga lista de georgianos por sancionar, claro. En fin, si esto no es colonialismo, a la más vieja usanza de la a su vez vieja Europa, que venga Dios y lo vea. Y todo ello no se puede analizar sin mirar datos económicos. ¿Qué representa para Georgia el mercado de la Unión Europea? En 2023 el país importó productos de la Unión Europea por un valor de 3.795 millones de dólares. Es decir, compró a Unión Europea, no vendió. Del volumen total de las exportaciones georgianas, solo algo más de un 11% corresponde a Europa. Uno de los principales socios comerciales de Georgia, además de Rusia, es Turquía, por cierto. Turquía, que lleva años intentando adherirse a la Unión Europea sin ningún resultado positivo a la vista. Es cuestión de echar cuentas y ver que lo que se les ofrece son banderas, ONGs, valores europeos, muchísimo, a cambio de decidir por ellos con quién comerciar, con quién mantener relaciones diplomáticas y a quién sancionar y a quién no, e incluso a quién votar y a quién no. Gracias, compañera.